Bien, ahí creo que ya tenemos, podemos ver lo que es la maldición platónica, ¿no? Esta diferenciación que hace Platón entre la episteme y la doxa, ¿no? Dice Platón que no es lo mismo una simple opinión, ¿no? Cuando las personas ejercen su libertad de expresión, realizan opiniones. Esas opiniones, si es que no están fundamentadas en algo, si no pueden, eh, quien da una opinión, establecer un criterio de verdad, ¿no? Entonces, eso es una simple doxa nada más, ¿no? Eso no es episteme, ese no es conocimiento, dice Platón, eso es simplemente opinión. Y, eh, y bueno, pues Platón empezó estableciendo criterios de verdad fundamentada, ¿no? Aquí nos habíamos quedado nosotros ayer, ¿no? La ciencia es una verdad fundamentada, ¿no? A diferencia de la opinión, tenemos pruebas de la verdad de la ciencia, ¿no? Esa es la clave del conocimiento científico. De alguna manera, tendríamos que hacer un paralelismo entre estas dos formas de ejercicio del fundamento correcto, ¿no? El fundamento correcto de la autoridad, que lo encontramos en la premodernidad, y el fundamento correcto de la razón y de la experiencia, que lo encontramos en la modernidad, ¿no? A fin de cuentas, la idea principal que tenemos que captar todos nosotros es de que existe una gran verdad que es fundamentada, ¿no? En la edad antigua, en la premodernidad, la episteme estaba en función a si es que lo que se afirmaba estaba escrito en la Biblia o estaba escrito en algún texto de Aristóteles. En la modernidad, en cambio, ese fundamento correcto estaba en función si es que se lo hacía bajo el procedimiento de la racionalidad cartesiana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de algo cartesiano, nos referimos a René Descartes, ¿no? Se lee Descartes en castellano, pero en francés sería Descartes. Por eso es que Max Neff en su video pues habla de Descartes, ¿no? En cambio, si es que nosotros basamos nuestro fundamento de lo que es correcto en la experiencia, es decir, en la experimentación, ¿no? En los resultados de un experimento, entonces ya caemos bajo eh, la fundamentación de los empiristas, ¿no? Descartes es racionalista y Hume es empirista. Eso es muy importante que recordemos porque la semana que viene justamente vamos a hablar de ellos, ¿no? Descartes es racionalista y Hume es empirista. Finalmente tenemos aquí a los posmodernos. La posmodernidad no forma parte de el ámbito de estudio de la epistemología porque precisamente la posmodernidad niega la episteme. Entonces, si niega la episteme, también niega la epistemología, ¿no? A pesar de que existen desde las ciencias sociales distintos autores que de una manera muy interesante intentan dar un halo de cientificidad, ¿no? a los discursos posmodernos. Una de las que más ha sobresalido en América Latina es Esther Díaz, ¿no? Esther Díaz tiene un canal de YouTube inclusive, ¿no? Esther Díaz eh, reivindica la posmodernidad, ¿no? Y, y bueno, pues claro, ella dice, mientras que la modernidad apela a, eh, a la razón y a la experiencia científica, y por lo tanto eh, nos hace pensar, ¿no? Y se centra en el pensamiento.
La posmodernidad, en cambio, nos hace sentir y se centra en el sentimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante cuando ustedes estén frente a un texto que les haga pensar. Ese es un texto moderno. Pero si están frente a un texto que les hace eh, florecer sensaciones y sentimientos, ¿no? Altas pasiones como el amor, o inclusive bajas pasiones como el odio, entonces ese es un texto eh, en circunscrito en los parámetros posmodernos, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar la posmodernidad en epistemología, sino que vamos a trabajar la epistemología como referencia, esta maldición platónica, pero ya a nivel eh, profundo, eh, fundamentalmente desde la visión popperiana, ¿no? De Karl Popper, ¿no? Y de alguna manera Popper está presente en Mario Bunge, ¿no? Así que aunque no lo hemos explicitado todavía, Popper está allí en las 15 características de la ciencia según el texto de Mario Bunge. Este es un resumen, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que yo les preguntaba ayer en las actividades de la plataforma, ¿no? La maldición platónica aparece desde la Edad Antigua, desde Grecia, se impone en Edad Media bajo el fundamento de la autoridad y luego evoluciona en Edad Moderna bajo eh, dos formas, ¿no? Bajo el fundamento de la razón, de los racionalistas, y luego bajo el fundamento de la experiencia de los empiristas. Uno de los racionalistas es Descartes y uno de los empiristas es Hume. Otra de las preguntas que yo les había hecho ayer era respecto al planteamiento económico de Platón, ¿no? Y en base al texto de Quelún, en la página 18 del texto de Quelún se menciona que Platón se interesó por el óptimo de la combinación gobierno-economía y se acercó al mismo clarificando el imperativo moral de la justicia. La noción de Platón de un estado óptimo es una situación rígida, estática e ideal. Platón es un idealista, ¿no? A diferencia de Aristóteles, que es más materialista, ¿no? Cuando hablamos de esta dualidad entre idealistas y materialistas, a lo que nos estamos refiriendo es que los idealistas se centran en la teoría, ¿no? Y los materialistas se centran en la realidad material concreta, ¿no? Platón es idealista, ¿no? Eh, y, y, no se centra en la vida real, sino en cómo debería de ser, ¿no? O cómo él cree que debería de ser subjetivamente, ¿no? La noción de Platón de un estado óptimo es una situación rígida, estática e ideal, y más adelante dice el libro de Quelún y Hebert que Platón construyó un estado ideal sobre el fundamento del liderazgo sabio y eficiente. Se extremó a fin de aislar a sus líderes de toda corrupción y propuso que se impusiera el comunismo a los gobernantes. Aquí aparece la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? De cómo podemos evidenciar en el texto de Quelún de que Platón era un protocomunista, ¿no? Y se ve pues en esta página, en la página 19, ¿no? Platón dice que aboga por un tipo de especialización de clase por la cual un grupo de élite, que es el grupo de los gobernantes que son capaces, gobernantes que son de nobles pensamientos, serían adiestrados para dirigir la economía política. Es decir, Platón no está planteando que llegue al poder una persona elegida democráticamente cada cierto tiempo, ¿no? Ese planteamiento democrático que tenemos aquí desde Montesquieu en adelante. Sino, y de separación de poderes además, sino que Platón dice que hay una especialización de clase, ¿ya? Por lo tanto, hay una clase determinada que es la que se especializa en gobernar.
y que es la que va a gobernar hoy, mañana y pasado mañana y siempre, porque se especializa en gobernar, ¿ya? Y esa es la clase gobernante, que son personas de nobles pensamientos, son gobernantes capaces, ¿no? Adiestrados para dirigir la economía política. O sea, si se dan cuenta, Platón es muy optimista, ¿no? Ya, entonces aquí encontramos en cambio la respuesta a la otra pregunta, ¿no? La relacionada con Aristóteles. Decimos que Aristóteles es un protocapitalista porque defendió la propiedad privada para todas las clases, no solamente para una clase gobernante, sino para todas las clases. Y hace esa defensa sobre la base de que la propiedad privada promueve la eficiencia económica y engendra la paz social y estimula el desarrollo del carácter moral, ¿no? Entonces aquí tenemos las respuestas a nuestras preguntas de, eh, de rebote del día de ayer, ¿no? Ahora bien, eh, estamos empezando esta sesión con la conferencia del economista Manfred Max Neff, una conferencia que dio en el año 2008, hace 12 años, en Medellín, en la Universidad de AFIT, y que ustedes pues ya supongo que ya la revisaron, ¿no? Plantea Max Neff que existen bifurcaciones a lo largo de la vida de las personas, pero también a lo largo de las civilizaciones, ¿no? Y él dice, cuando nosotros tomamos decisiones, hay un camino que tomamos y hay un camino que no tomamos, por lo tanto, ¿no? Y que lo mismo puede decirse de las civilizaciones, ¿no? Ahí tenemos a Francisco de Asís, por un lado, ¿no? A Giovanni Bernardone, que se hace llamar Francisco de Asís, versus Maquiavelo, ¿no? Luego nombra a Giovanni Pico de la Mirándola versus Bacon y a Giordano Bruno versus Descartes, ¿no? Y lo que nos dice es que la universidad es profundamente baconiana y cartesiana, ¿no? Ahora bien, eh, le pregunto a los estudiantes, ¿no? Y esto lo podría dejar abierto en primera instancia, y si es que, pues, los estudiantes están muy tímidos, pues procederé a pedirle a alguien en particular que responda, ¿no? Pero primero les pregunto así, ¿no? Para que voluntariamente alguien quiera responder. ¿Qué quiere decir el expositor Max Neff respecto a esas bifurcaciones civilizatorias, ¿no? Y cuál ha sido el camino que se tomó y cuál es el camino que no se ha tomado, ¿no? ¿Alguien que me pudiera responder aquello? Podría hablar yo. Ya, Adelante. ya estaba viendo que él dice que hay diferentes bifurcaciones en donde nuestras decisiones implican otras decisiones. Eso es lo que estaba viendo acerca de las bifurcaciones. Que antes era todo materia, tiempo y espacio, y ahora es materia, tiempo, espacio y conciencia. Todo ahora depende también de la conciencia. Y hubieron muchas cosas interesantes también. Por ejemplo, él hablaba, gracias, ¿no, Nayeli? Mencionaba el expositor que, por ejemplo, se tomó el camino de Maquiavelo y no el de Francisco.
¿Podrías explicarnos esa primera parte, por favor? ¿La recuerdas? Sí, sí la recuerdo. Tengo A aquí ver. en mis apuntes. Maquiavelo. Espérenme un ratito, déjame buscar en los apuntes. Ah, ya, decía que nosotros tomamos, por ejemplo, el camino de Maquiavelo, en donde nosotros nos dejábamos llevar por nuestro, o sea, por lo que es la conciencia. Creo que era eso. Sí, ¿no? Gracias, Nayeli. Precisamente decía Maquiavelo que es más deseable ser temido a ser amado, decía él, ¿no? Y mientras el autor Francisco pregonaba de alguna manera el amor, en cambio, Maquiavelo decía que lo más importante es el poder, ¿no? Y claro, el principal libro que escribió Maquiavelo se llamó El Príncipe, ¿no? Y en El Príncipe, Maquiavelo pone cuáles son eh, las estratagemas, ¿no? Es decir, cuáles son las argucias, ¿no? Las estrategias que tiene que llevar adelante una persona que está en el poder para ir imponiendo y sosteniendo a lo largo del tiempo ese poder, ¿no? Eh, las buenas prácticas y las malas prácticas, ¿no? Hay un libro, pues, que en la actualidad resume mucho de este pensamiento maquiavélico, ¿no? Y de los posteriores, ¿no? De von Clausewitz, por ejemplo, y, y de los otros teóricos de lo que es la ciencia de la política, y me estoy refiriendo a que, me estoy refiriendo al libro de Robert Greene, ¿no? Las 48 leyes del poder. Entonces hemos transitado bajo el camino de Maquiavelo, ¿no? Eh, y no bajo el camino de Francisco, ¿no? Maquiavelo, su máxima es de que el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios, y por lo tanto, si tenemos claro a dónde queremos ir, entonces, y eso es lo que nos importa, no importa cuáles son los medios, ¿no? Todo vale, de alguna forma, ¿no? Entonces, la sociedad se ha ido por esa ruta, dice Max Neff, ¿no? Luego, regresando a la diapositiva, ¿no? Tenemos aquí Pico de la Mirándola versus Bacon, ¿no? Tal vez otro estudiante que nos pudiera ayudar sobre esa diferencia, ¿no? Entre Bacon y Pico de la Mirándola, ¿no? ¿Cuál sería en este caso esa? Profesor, Sí, adelante. sería que el mundo más se fue por Francis Bacon, que decía que por el maltrato de la naturaleza podríamos tener una sola verdad. Pero mientras que mirándola no seguimos ese camino, ya que él decía que las verdades son múltiples Exactamente, ¿no? y podría Listo, cambiar. listo, Hernán, muchas gracias, ¿no? Efectivamente, Pico de la Mirándola decía que no existe una única verdad, que existen múltiples verdades, ¿no? Eso decía en sus 900 tesis sobre la concordia. Y en ese sentido, por lo tanto, Pico de la Mirándola estaba fuera de la maldición platónica, ¿no? ¿No? Porque la maldición platónica precisamente nos dice que hay una única verdad y que esa verdad es fundamentada, ¿no? Pico de la Mirándola nos habla de múltiples verdades, ¿no? En cambio, la sociedad se ha ido por el camino propuesto por Bacon, ¿no? No puede ser que existan demasiadas verdades. La verdad es única, ¿no? Y hay que exigirle a la naturaleza que nos entregue la verdad, porque esta es única, ¿no? Y finalmente tenemos a Giordano Bruno versus Descartes, ¿no? O Descartes, ¿no? ¿Y cuál sería esa bifurcación, ¿no? ¿Por qué no fuimos por el lado de Descartes, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Bruno que no terminamos aceptando?
Kevin Ricardo, ¿nos podrías responder aquello tal vez? Yo veo que tu cámara está apagada, ¿no? Y de paso aprovechas y la enciendes. El estudiante Kevin Ricardo. Sí, sí. Es que ¿No? tengo problemas con la luz porque estaban trabajando en mi casa, están haciendo trabajos, por eso tengo la cámara apagada. Muy bien, listo. Michael, adelante. ¿Qué nos podrías mencionar, Michael Chafla? Dice que Giordano Bruno veía la vida y un Dios inmanente en todas las manifestaciones de la vida. Y Descartes decía que cuando ve por la ventana, veo sombreros y abrigos que cubren máquinas automáticas. Exactamente, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿A qué nos queremos referir con este último punto? Con este último punto es que cuando Bruno se refiere a las cosas que estudia, las valora en función a que en todo ve vida, ¿no? Y claro, por lo tanto reivindica la vida, ¿no? En cambio, Descartes objetiviza la vida, ¿no? Empieza estableciendo, claro, Descartes es el filósofo que vamos a revisar la semana que viene, ¿no? Empieza planteando todo en función de ideas, ¿no? Y teoriza y teoriza y teoriza, y de alguna forma, ya en los posteriores siglos, sobre todo en el siglo XX, ¿no? En el interminable siglo XX, como dice Max Neff, muchos de los modelos económicos son modelos ideales, son modelos en el campo abstracto, ¿no? En el campo, si bien es cierto, racional, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que intenta ser fundamentado. Sin embargo, están en esas nubes rosadas de el campo de las ideas, ¿no? Y no aterriza a la realidad. Entonces, por lo tanto, se vuelve algo estéril, ¿no? Y la universidad, si es que es cartesiana, ¿no? Y si es que eh, 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 se abstrae de las urgencias de la vida, sobre todo cuando estudia las ciencias sociales, entonces de alguna manera se vuelve indolente, ¿no? Y precisamente sobre esa indolencia de la ciencia, ¿no? Es que en la siguiente diapositiva eh, el autor es contundente, ¿no? El autor realmente es contundente en el sentido de que nos dice, el siglo XX ha sido totalmente paradójico, ¿no? Porque nunca en la historia de la humanidad se acumuló tanto conocimiento, tan inmensidad de conocimiento como en el siglo XX. Y sin embargo, nunca se destruyó tanto como en el siglo XX, ¿no? Y entonces se establece una paradójica correlación positiva entre conocimiento y capacidad de destrucción, ¿no? Y en ese sentido, y esto también lo ratifica el buen texto de Diego Weisman, ¿no? El texto de Diego Weisman no lo he subido explícitamente en la plataforma. Tal vez ese podría haber sido un ligero error de buena fe que se me ha chispoteado, ¿no? Pero por otro lado, en el video que subí, ayer, está pues precisamente el, el link, ¿no? Del texto de Diego Weisman, ¿no? Y si ustedes buscan en internet, ponen curso de epistemología 2020, ponen Diego Weisman, pues ahí van a encontrar sus distintos apuntes de clase, ¿no? Y en el primer apunte de clase de Diego Weisman, pues precisamente se dice que también, curiosamente, ese exagerado optimismo de la ciencia un poco quedó limitado
con esa correlación que hay entre acumulación de conocimiento y destrucción en el siglo XX, ¿no? Y no solamente lo plantea Max Neff, ¿no? Probablemente Max Neff lo plantea porque lo leyó de los textos de algunos autores modernos y posmodernos, ¿no? Que destacan esta paradoja, ¿no? Pero la interpreta muy bien, ¿no? Max Neff, y dice, sabemos mucho, pero comprendemos poco, o no comprendemos nada, ¿no? Por lo tanto, Max Neff nos alerta de que hay una diferencia entre el conocimiento y la comprensión, ¿no? Y la comprensión. Y esta diferenciación entre conocimiento y comprensión, nosotros ya la hicimos explícita el primer día de clases, cuando yo les mencioné, aunque no les presenté formalmente, como lo estoy haciendo ahora, pero les hablé de una taxonomía de Bloom en ámbitos cognitivos, ¿no? Y decía yo que el primer nivel, el nivel más básico, en el que partimos, primeros y segundos semestres, es el nivel del conocimiento, es un nivel de complejidad baja, y ahí se va subiendo a los distintos niveles de comprensión, aplicación, análisis, síntesis y hasta llegar a la evaluación, ¿no? Son las distintas taxonomías cognitivas en función a los niveles de complejidad y que nos permiten pues ir fortaleciendo nuestras competencias que como profesionales economistas tenemos que tener al momento de la articulación, ¿ya? Entonces, esta comprensión, miren ustedes que está en un nivel arriba al del mero conocimiento, ¿no? Y yo quisiera que ustedes recuerden en esta taxonomía de Bloom este quinto nivel, ¿no? El nivel de síntesis, porque precisamente en este nivel de síntesis holística es donde se concentra la propuesta de Max Neff, ¿no? Y precisamente Max Neff dice que en el siglo XVII Leibniz ya cuestionaba a la universidad, ¿no? La cuestionaba porque estaba parcelada, ¿no? Porque estaba departamentalizada. Y en cambio, lo que se necesita, según Max Neff, es volver a una síntesis más holística. ¿A qué se refiere con que estaba parcializada y ahora se necesita que sea más holística? Lo que pasa es que cuando esto de ser parcializado, de alguna manera, implica que las distintas disciplinas, al tener distintos objetos de estudio, también va desarrollando distintos lenguajes disciplinarios, ¿no? Un ejemplo nada más sobre lo que les estoy mencionando. Si yo le pregunto a ustedes, estimados estudiantes de segundo semestre de economía, ¿qué es la demanda? ¿Qué me podrían responder? ¿Qué es la demanda a los estudiantes de economía? A ver, les pregunto. No me digan que nunca han escuchado esa palabra porque no les creo. Ya les tienen que haber enseñado qué es la oferta y qué es la demanda, ¿no? ¿Quieren que les pregunte a alguien en concreto? A ver, Briseida Prado Aguilar, ¿nos podrías responder? ¿Qué es la demanda? Briseida. No es una pregunta muy difícil, creo yo. Economista. Es la cantidad de bienes y servicios que están adquiriendo los consumidores. A ver, Anthony, tú querías responder. Muchas gracias. A ver, Anthony. Ya, es la cantidad del producto que los consumidores están dispuestos a comprar. Claro, tiene que ver con los consumidores la demanda, ¿no? Tiene que ver con, es una relación inversa entre cantidades y precios, ¿verdad? La demanda. Entonces, en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes en matemática 1
han de haber visto que la función de oferta tiene pendiente positiva y la función de la demanda tiene pendiente negativa, ¿no? Por tanto, hay una relación inversa entre cantidades y precios, ¿no? Si es que bajan los precios, suben las cantidades demandadas y viceversa, ¿no? Eso es la demanda para los economistas, ¿verdad? Ahora, si es que a mí me preguntan, si me pregunta un estudiante de Derecho, ¿qué es una demanda? Y yo le digo que tiene que ver con los consumidores, ¿no? Y con lo que están dispuestos a comprar en función a distintos niveles de precios. Me va a quedar mirando extraño, ¿no? Porque me va a decir, pero demanda no es aquello que nosotros ponemos frente a la función judicial cuando vemos una afectación a alguno de nuestros derechos subjetivos, ¿no? Y claro, yo le diré, efectivamente, esa es una demanda judicial, ¿no? Por ejemplo, una demanda de alimentos, ¿no? Que la madre le puede hacer a- a- al padre de un niño o de una niña, ¿no? Esa es una demanda de alimentos, ¿no? O una demanda por despido intempestivo, ¿no? Que puede ser un trabajador que ha sido despedido y que le interpone ante un juzgado de trabajo. Miren ustedes que la misma palabra es demanda, pero tiene distintos significados, ¿no? Por lo tanto, es una palabra polisémica, ¿no? Cuando hablamos de que algo es polisémico, tiene que ver con la semántica, ¿no? Es decir, con los significados. Entonces, la palabra demanda es una palabra polisémica, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir con este ejemplo, ¿no? De que la departamentalización de las ciencias hace que cada una de ellas desarrolle sus distintos lenguajes y puede imposibilitar el diálogo, ¿no? Porque cuando un economista quiere hablar con un abogado y ambos utilizan la palabra demanda, puede que no se pongan de acuerdo. Cada uno puede estar diciendo algo correcto desde su punto de vista disciplinario, pero no se están comunicando porque no están entendiendo a la otra parte, ¿no? Entonces, cuando hay una hiperdepartamentalización de las ciencias, eh, eh, los profesionales no se entienden, ¿ya? Y no pueden, y cuando no se entienden, no pueden dialogar. Es como que estemos aquí personas hablando, que yo les esté hablando en alemán, ¿no? Y que otra persona sepa inglés, y la otra sepa francés, y otra sepa castellano, y la otra sepa catalán. ¿Vamos a poder comunicarnos entre nosotros? Imposible, porque estamos hablando distintos idiomas, ¿ya? Entonces, si es que los profesionales hablan distintos idiomas en función a sus distintas profesiones, entonces no va a haber posibilidad de un diálogo interdisciplinario. Y resulta que para poder resolver los problemas, los grandes problemas a los que nos enfrentamos, pues necesitamos tener diálogos, ¿no? Diálogos interdisciplinarios. Por eso es que plantea Max Neff que sí, el análisis que es correcto, ¿no? Habíamos hablado del análisis que está aquí atrás en el cuarto nivel de la taxonomía de Bloom, ¿no? Eh, Aquí, ¿no? En el cuarto nivel, ¿no? Primero conocimiento, segundo comprensión, tercero aplicación, cuarto análisis. Entonces, el análisis está en el cuarto nivel de la taxonomía de Bloom, pero la síntesis está en el quinto nivel, ¿no? Entonces, los análisis parciales son necesarios, pero es algo necesario, pero no suficiente. Dice McNeff que necesitamos llegar hacia una síntesis holística. En 1899, relata el expositor una curiosidad de que en ese mismo año Lord Kelvin y Max Planck se refirieron en dos direcciones opuestas respecto a en dónde se estaba ubicada la ciencia, ¿no? Dónde estaba ubicada la ciencia, ¿no? En el caso de Lord Kelvin, él planteó prácticamente como que la física había descubierto todo lo que tenía que descubrir, ¿no? Y que era el fin
de la historia en términos epistemológicos de la física, que ya se había descubierto todo sobre la física, ¿no? Esta visión de que se ha llegado al conocimiento, a su último nivel, es muy similar a lo que en términos antropológicos un autor llamado Fukuyama mencionó de que era el fin de la historia, que ya habíamos pasado por todas las etapas que podíamos haber pasado la humanidad, y que esta última etapa en la que estamos, la etapa posmoderna, neoliberal, globalizadora, era la última y la mejor, era la cima de la civilización, y por lo tanto no hay nada mejor que esto. Hemos llegado a lo mejor de lo mejor, hemos llegado a la posmodernidad neoliberal globalizada, ¿no? Y que no hay nada mejor que esto. Entonces ese es el fin de la historia, ¿no? Y así lo planteó Fukuyama a finales del siglo XX. Esta visión, y lo vamos a profundizar cuando veamos al autor Thomas Kuhn, es lo que se denomina una visión de ciencia normal, ¿ya? Una visión de ciencia normal. En cambio, Max Planck plantea, 6 meses después de esta afirmación de Lord Kelvin, que existe la teoría cuántica, ¿no? Cuando hablo de la teoría cuántica, quisiera advertir a los estudiantes que no tiene nada que ver con la serie de idioteces que dice el presidente Lenín Moreno, ¿no? Él tiene una total incomprensión de lo que es la teoría cuántica, ¿no? Ese es un buen ejemplo de la ignorancia atrevida, ¿no? La teoría cuántica es algo sumamente complejo y que nada tiene que ver, pues, con los términos utilizados cuando el presidente se refiere a la realidad cuántica, ¿no? De alguna manera, cuando Max Planck plantea la teoría cuántica y se derrumba el edificio de la física clásica, esto se circunscribe en lo que en epistemología nosotros llamamos la crisis de paradigma, ¿no? Y a eso le llamamos la ciencia postnormal, ¿no? Ahorita solamente estoy introduciendo los términos, ¿no? No estoy explicando, así que digamos que todavía eh, no, no, no se angustien demasiado si es que no captan la idea al 100% entre lo que es la ciencia normal y la ciencia postnormal. Lo que sí hay que tener claro es que estas dos definiciones tienen que ver con un autor que se llama Thomas Kuhn. Y sobre Thomas Kuhn vamos a hablar en la 4ª semana, ¿no? Y tiene que ver, pues, con dos maneras diferentes de ver la ciencia, ¿no? De una visión normal, la ciencia normal, ¿no? Que es acumulativa y que se puede llegar a un punto en donde se llega al conocimiento último, y la visión postnormal, que es donde precisamente al cuestionarse eh, los paradigmas, estos entran en crisis, ¿no? De alguna forma, lo que se desbarata en este siglo XX, en este largo siglo XX, de acuerdo a lo que hemos escuchado del expositor Max Neff, es la, eh, digamos así, la seguridad en que se puede llegar a una verdad, ¿no? Y esa seguridad la intentó construir Aristóteles, ¿no? Con su lógica aristotélica, que era una lógica clara. Ya a mediados del siglo XX, Wittgenstein ya fue cuestionando esa lógica aristotélica clara, ¿no? Y planteó lo que se llamó una lógica difusa, ¿no? Una fuzzy logic. Esa lógica difusa, de alguna forma, ha servido sobre todo para lo que es el desarrollo de la informática, ¿no? Pero ya con la lógica cuántica, que es al mismo tiempo unitaria y contradictoria, se derrumba digamos así, el edificio de la lógica formal, ¿no?
hay profesiones que han sido impermeables a la lógica cuántica y a la lógica de Wittgenstein, ¿no? Por ejemplo, el derecho. El derecho es fundamentalmente aristotélico. El derecho utiliza una lógica aristotélica, ¿no? No van a encontrar ustedes nunca, se supone que no se debería encontrar nunca en una sentencia judicial una argumentación en los términos de Wittgenstein o en los términos de Max Planck, ¿no? Sino que esta se la hace más bien en los términos de la lógica formal, ¿no? Precisamente porque lo que se pretende en la función judicial es encontrar criterios para la ratificación de la inocencia de una persona imputada o, a su vez, para poder determinar su culpabilidad. Bueno, de ahí viene una pregunta que realmente no nos compete demasiado porque es una pregunta filosófica que al final uno de los asistentes terminó repreguntándosela a Max Neff y él no dio respuesta, ¿no? Si la conciencia es producto de la materia o si la materia es producto de la conciencia. Lo que sí quedó claro es que todo está relacionado con todo, por lo tanto, Max Neff es fundamentalmente holístico. La propuesta que hace Max Neff es que el pregrado tiene que tener más interdisciplinariedad, superar la hiperespecialización de las disciplinas que imposibilitan el diálogo y la comprensión. Por lo tanto, si entendemos adecuadamente a Max Neff, lo que le está proponiendo es que podamos tener un mayor acercamiento. Por ejemplo, las ciencias que tratan sobre la conducta. Ustedes sí saben que economía es una ciencia social. Y dentro de las ciencias sociales, nosotros estamos en el subgrupo de las ciencias del comportamiento. ¿Cuál es la ciencia hermana, la otra ciencia del comportamiento, junto con la economía? La psicología. La psicología también es una ciencia del comportamiento. Por eso es que cuando hemos hablado de la economía, de la psicoeconomía, o la economía conductista, yo les he hablado pues, que ha tenido 4 premios Nobel, ¿no? Y que cuestiona los fundamentos de la economía neoclásica. Eso tiene mucho sentido porque, por ejemplo, el premio Nobel de Economía del 2001, Daniel Kahneman es psicólogo, ¿no? Y sin embargo un psicólogo ganó un premio Nobel de Economía. Eso tiene mucho sentido porque la psicología y la economía, ambas, son ciencias de la conducta. Entonces, en la medida de que los psicólogos y los economistas intercambiemos conocimiento y en vez de que nos cerremos cada uno a defender como que si estuviéramos en una guerra nuestros puntos de vista, hay que tener claro de que la ciencia hoy, en el siglo XXI, no es la defensa de dogmas, ¿no? Sino que es la defensa de tesis. ¿Ya? Y las tesis que podemos estar defendiendo puede que estén equivocadas, pero eso no hace que nosotros como personas estemos equivocados o seamos los equivocados, sino lo que estamos pensando está equivocado. Y afortunadamente esa crítica no es en contra de nosotros como personas, sino en contra de nosotros como ideas. Y hay que estar más abierto a la crítica, porque la universidad es eso, la universidad es apertura a la crítica. Y en posgrado promueve Max Neff esos posgrados, en vez de que sean por áreas disciplinarias, que tiene que ser por áreas temáticas, ¿no? Entonces dice, una maestría en agua tiene que involucrar tanto a ingenieros hidráulicos como también a biólogos. Bueno, yo puse biopolíticos, ¿no? En realidad es a biólogos, a políticos, a geopolíticos, etc. Es decir, el problema del agua es un problema interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud. Pensemos el tema de la educación, la salud. ¿El tema de la salud solamente le compete a los doctores? No, por supuesto que no. ¿Ya? El tema de la salud, si es que los doctores no tienen suficiente presupuesto, entonces necesitan que se les asigne más presupuesto, pues, ¿no? Y ahí entran los economistas.
igual en la educación, ¿no? Se necesitan economistas de la educación, los sociólogos de la educación, los psicólogos de la educación, etcétera, ¿no? No solamente se necesitan profesores, ¿no? Y bueno, de las conclusiones, Max Neff como que está en desacuerdo con rigideces, ¿no? Y más bien él es partidario de tener mayor flexibilidad y en ese sentido, pues, en vez de utilizar la idea de que hay que saber hacia dónde se quiere ir, hay que tener las cosas claras, más bien él propone que hay que aprender a derivar en estado de alerta y termina su sesión diciendo hay que navegar desde el conocimiento hacia el comprender. Buena suerte y que no naufraguen, ¿no? Eso es lo que termina diciendo en su exposición, ¿no?